En la monarquía, un hogar nunca es solo un hogar, es un símbolo de poder. ¿Qué sucede cuando ese símbolo se convierte en una escena del crimen y la duquesa que vivía allí desaparece en la oscuridad justo antes de que se selle el destino de su príncipe? Esta no es una historia de exilio, es la crónica de una fuga. Royal Lodge no es una casa, es un testamento, un monumento de 30 habitaciones erigido en el corazón sagrado de Windsor Great Park, un lugar que la propia reina madre llamó hogar. Sus muros han absorbido un siglo de susurros reales, sus jardines han sido testigos de las confidencias de monarcas. No es una propiedad, es un santuario, una de las joyas más codiciadas de la corona, un símbolo de pertenencia al círculo más íntimo del poder. Y durante 2 décadas, Sarah Ferguson, la duquesa despojada, la exesposa, vivió allí como si fuera suyo, sin pagar alquiler, respirando el aire de la realeza que ya no le correspondía por derecho. Hoy, las puertas de hierro de Royal Lodge están selladas. Las luces de la mansión de Windsor, que una vez brillaron para fiestas y reuniones secretas, finalmente se han apagado y la mujer que pasó 20 años viviendo a costa de la corona se ha desvanecido, no con una reverencia de despedida, no con una declaración cuidadosamente redactada, ni siquiera con un adiós superficial. Simplemente desapareció. Sucedió como ocurren todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. Esta es la crónica del último y humillante capítulo de Sarah Ferguson en Royal Lodge. La historia de una mujer que lo tuvo todo. Un título real, una mansión real, protección real, y lo perdió todo. No en un instante dramático, sino en un desmoronamiento lento, agónico y profundamente público que la ha dejado sin hogar, sin marca, sin título y sin un país al que llamar propio. Y la parte verdaderamente impactante es que la familia real vio venir esto mucho antes que el resto de nosotros. Para entender la profundidad de su caída, primero hay que comprender la extraordinaria altura desde la que se precipitó. Royal Lodge no es una casa de campo, es una declaración de estatus de 30 habitaciones, ubicada en las 40 hectáreas de Windsor Great Park, una de las fincas privadas más exclusivas e históricas del Reino Unido. Su exmarido, el príncipe Andrés, había obtenido un contrato de arrendamiento de 75 años sobre la propiedad por un alquiler tan bajo que era esencialmente simbólico, un acuerdo financiero que, en la práctica, entregaba una de las mejores residencias de la corona a un miembro de la realeza caído en desgracia casi sin coste alguno para él y ciertamente sin coste alguno para ella. Cuando Ferguson regresó alrededor de 2008, más de una década después de su divorcio, no pagaba un centavo, ni por la calefacción, ni por el mantenimiento, ni por el personal. La corona, a través de sus diversos y opacos mecanismos, pagaba la factura. Vivió de esta manera durante más de 15 años después de que su matrimonio terminara, una mujer divorciada, ya no una royal trabajadora, y sin embargo, allí estaba, despertando cada mañana dentro de una mansión de Windsor, viviendo lo que ella misma reconoció como una vida que la mayoría de la gente solo podía soñar. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. La pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta ¿era su presencia un acto de compasión familiar o una conveniente cortina de humo para un hombre cuya propia oscuridad comenzaba a extenderse? La narrativa del trípode fue la obra maestra de Sarah Ferguson, una ficción conmovedora que vendió al mundo con una convicción admirable. En entrevistas la pintaba con tonos cálidos y nobles. Ella, Andrés y sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, como una unidad inquebrantable contra el mundo. Era una historia poderosa, la de 2 personas que se amaban lo suficiente como para seguir siendo amigos, lo suficientemente prácticos como para compartir un hogar, lo suficientemente devotos de sus hijas como para anteponer la familia. Hacía que su acuerdo pareciera casi heroico, un modelo de copaternidad moderna en el escenario más grandioso de todos. El público, en gran medida, lo aceptó. Parecía plausible, parecía civilizado, pero la corona tiene secretos. Yo tengo la voz.
El trípode no era una fortaleza familiar, era un pacto de supervivencia, una alianza estratégica forjada no en el afecto, sino en la fría y calculadora lógica de la necesidad mutua. Detrás de la fachada de cenas familiares y paseos por los jardines de Royal Lodge se escondía una transacción tan antigua como la propia monarquía, un intercambio de protección por legitimidad. Andrés, ya envuelto en los primeros y ominosos susurros del escándalo que lo consumiría, necesitaba desesperadamente la apariencia de estabilidad. La presencia de Sarah en Royal Lodge normalizaba su vida, actuando como un escudo humano contra las crecientes críticas. Su risa en los pasillos ahogaba los rumores que se arremolinaban fuera de los muros de la finca. Ella era su coartada viviente, la prueba de que, a pesar de todo, seguía siendo un hombre de familia. A cambio, Sarah, perpetuamente acosada por deudas y proyectos comerciales fallidos que se desmoronaban en humillaciones públicas, obtenía el premio máximo, una vida de opulencia sin coste alguno. Era una prisionera voluntaria en una jaula dorada. Este arreglo le permitía mantener el estatus y el estilo de vida de una duquesa sin tener ni los medios ni el derecho a ello. No era un acuerdo sobre las niñas. Era un acuerdo sobre la supervivencia de dos parias reales que se aferraban a los últimos vestigios de su antigua gloria. El trípode era, en esencia, un castillo de naipes, construido sobre la conveniencia y sostenido por el miedo mutuo a lo que sucedería si uno de ellos caía. Y mientras ellos representaban su obra para el mundo, los vientos de un escándalo monumental, uno que se originaba en una isla privada al otro lado del Atlántico, comenzaban a soplar. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, y esta frágil alianza no podía, ni iba a, sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Mientras Sarah Ferguson pulía la imagen pública de su idílica vida en Royal Lodge, una oscuridad se cernía en el fondo. No era una tormenta pasajera, sino un veneno que se había estado filtrando en las venas de la casa de Windsor durante años. Su nombre era Jeffrey Epstein. La conexión de Andrés con el delincuente sexual convicto, un hombre encarcelado por solicitar a una menor para la prostitución, había sido una fuente de inquietud para la familia real durante mucho tiempo, pero esa inquietud se transformó en una crisis en toda regla. Las fotografías de Andrés con Epstein, sus viajes en los aviones privados, los susurros sobre fiestas en islas remotas, todo ello constituía una mancha en el honor del uniforme que vestía, en el título que ostentaba y en la sangre que llevaba. El palacio siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez la historia estaba viva y respiraba, y su aliento era tóxico. Durante años, la institución observó la situación en Royal Lodge con lo que fuentes cercanas al palacio describen como una frustración creciente. Andrés se negaba a irse. Ferguson no mostraba signos de moverse y el escándalo de Epstein no desaparecía. Crecía, mutaba, se volvía más monstruoso con cada nueva revelación. Y en medio de todo, Sarah permaneció inamovible al lado de su exmarido. ¿Por qué? Porque una mujer que había pasado años intentando desesperadamente construir su propia marca, distanciarse de la rigidez de la monarquía, se encadenaría a un hombre cuya reputación estaba en caída libre. La respuesta, como ahora sabemos, era porque tenía sus propias razones para permanecer cerca, sus propias conexiones que no quería que se examinaran demasiado de cerca. Su propia y profunda relación con Jeffrey Epstein, que había pasado años tratando de mantener en silencio. No era lealtad lo que la mantenía allí. Era un miedo compartido, el conocimiento tácito de que sus destinos estaban entrelazados. El trípode no era solo un escudo para la imagen pública de Andrés. También era un búnker para Sarah, un escondite de lujo donde podía capear la tormenta de sus propias indiscreciones. Creía que los muros de Royal Lodge y la proximidad al poder real la protegerían. Pero lo que no entendió fue que el veneno de Epstein no se detenía en la puerta, contaminaba todo lo que tocaba, y al elegir permanecer en esa casa, al lado de ese hombre, Sarah Ferguson permitió que ese veneno se filtrara en su propia vida, manchando su nombre de forma irrevocable.
La línea de tiempo de sus negaciones no solo tenía agujeros, tenía heridas y estaban a punto de abrirse y sangrar a la vista de todo el mundo. La crisis latente que se había gestado durante una década finalmente explotó en 2019, bajo las duras luces de un estudio de televisión. El príncipe Andrés se sentó para lo que desde entonces se ha convertido en una de las entrevistas más catastróficamente mal juzgadas de la historia real. Su encuentro en BBC Newsnight con la implacable Emily Maitlis no fue una entrevista, fue una autopsia pública, una disección forense de la arrogancia y el mal juicio de un príncipe. En la fría e implacable luz de las cámaras, Andrés luchó por explicar su relación con Epstein, ofreciendo justificaciones que el público encontró no solo desconcertantes, sino profundamente ofensivas. Habló de un restaurante de pizzas en Woking con un extraño y fuera de lugar orgullo, como si un detalle tan mundano y fácilmente verificable pudiera servir de coartada contra acusaciones de una depravación indescriptible. Fue una demostración de una desconexión casi patológica con la realidad, pero su fracaso más atroz fue su incapacidad, integral y pública, para mostrar la más mínima empatía por las innumerables víctimas de Epstein. No hubo una palabra de compasión, ni un atisbo de remordimiento por su asociación con el monstruo. Fue un desastre a cámara lenta, televisado a nivel nacional, un momento en el que la máscara de la realeza se deslizó para revelar un vacío moral debajo y a lo largo de todo ello, a través de cada ola del escándalo, cada nuevo titular, cada revelación condenatoria que siguió a la entrevista, Sarah Ferguson se mantuvo a su lado. Lo defendió. Apareció junto a él, permaneció en Royal Lodge, una presencia silenciosa pero inquebrantable, incluso cuando la presión se volvía insoportable. Su lealtad no fue vista como un acto de amor, sino como un acto de complicidad. Al permanecer en silencio sobre la verdad y defender públicamente al hombre en el centro de la tormenta, se convirtió en parte del problema. Para la monarquía, que opera bajo el principio no escrito de que la confianza debe ganarse y se pierde en un instante, sus acciones fueron una traición a la institución. El palacio la veía no como una exesposa leal, sino como un riesgo para la seguridad, un cabo suelto en una narrativa que se esforzaban desesperadamente por controlar. El protocolo Windsor es despiadado en su simplicidad. La supervivencia de la corona está por encima de cualquier individuo, y Sarah, al elegir el trípode roto por encima de la institución que le había permitido vivir en un sueño durante 15 años, había firmado su propia sentencia de exilio. La entrevista no solo quemó los puentes de Andrés con el público, también incineró los de Sarah con el palacio, dejando solo cenizas y el frío silencio de la desaprobación real. La caída final no fue decidida por la opinión pública ni por los titulares de los periódicos. Esas son meras herramientas, distracciones para las masas. Sucedió como ocurren todas las decisiones reales importantes, silenciosamente, detrás de las puertas cerradas del poder. Fuentes cercanas al palacio, aquellas cuyas voces nunca se escuchan pero cuyos ojos lo ven todo, hablan de un consejo silencioso. No fue una reunión oficial registrada en los anales de la corte, sino una convocación clandestina de los únicos actores que importaban: el entonces príncipe Carlos, el futuro rey y su heredero, el príncipe Guillermo. Los guardianes de la línea de sucesión. No fue un debate familiar cargado de emociones, fue una deliberación clínica, despojada de sentimentalismo, sobre la supervivencia de la corona. En esa sala, el aire era frío y calculado. No se discutió la culpabilidad o inocencia de Andrés en los crímenes de los que se le acusaba. Eso era irrelevante. Se discutió el daño irreparable que su continua presencia, y por extensión la de Sarah Ferguson, en una propiedad emblemática de la corona, estaba infligiendo a la monarquía en un momento de máxima vulnerabilidad. Para Carlos, el hombre que había esperado toda su vida para reinar, y para Guillermo, el hombre que encarna el futuro, esto no era personal, era estratégico. Una cuestión de control de daños en su forma más pura y despiadada. El protocolo Windsor, el conjunto de reglas no escritas que ha guiado a la Casa de Windsor a través de un siglo de escándalos, es claro. La institución
debe ser protegida por encima de todo. Un miembro de la realeza, sin importar su lugar en la línea de sucesión, que se convierte en una amenaza existencial, debe ser contenido, aislado y, si es necesario, amputado de la familia. Andrés, con su desastrosa entrevista y sus innegables vínculos con Epstein, se había convertido en esa amenaza, y Sara, por su inquebrantable y muy pública asociación con él, era un daño colateral inevitable. La decisión, según los susurros que emanan de Windsor hasta el día de hoy, fue unánime y brutal. Andrés debía ser despojado de todo: títulos, honores militares y, lo más importante, su hogar. El arrendamiento de Royal Lodge, que debería haberlo protegido durante décadas, sería terminado. Fue un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y en esa sala silenciosa, el destino de Sarah Ferguson, una mujer que ni siquiera era parte de la ecuación formal, fue sellado con un voto susurrado, un consenso de acero que la borraría de la vida real. El hacha cayó el 30 de octubre de 2025. El comunicado del Palacio de Buckingham fue una obra maestra de la crueldad burocrática. Breve, formal y devastador en sus implicaciones. Con un solo trazo de la pluma, el rey Carlos firmó el decreto que borraba a su hermano menor de la vida real, Andrés Mountbatten Windsor. Ya no sería príncipe ni su Alteza Real. Ya no tendría derecho a los privilegios, la deferencia ni la protección que proporciona el estatus real. Fue una aniquilación de la identidad, ejecutada con la fría precisión de un cirujano. Pero el golpe final, el que sacudió a los observadores y confirmó la dureza de la decisión del Consejo Silencioso, fue un detalle enterrado en el texto oficial. El contrato de arrendamiento de Royal Lodge había sido terminado. Andrés debía desalojar la propiedad. Léase de nuevo. Terminado. No renegociado. No extendido. Terminado. Después de 20 años, el acuerdo que le proporcionó un santuario y a su exesposa un paraíso sin coste estaba roto. La corona se había movido y lo había hecho con una fuerza implacable. En esta declaración de guerra, Sarah Ferguson no recibió ninguna mención, ni una palabra, ningún reconocimiento de que había vivido allí durante 15 años, ningún arreglo alternativo ofrecido, ningún período de gracia sugerido. Simplemente no era parte de la ecuación. Después de todo, después de todos esos años de lealtad calculada, todas esas entrevistas defendiendo a Andrés y su trípode, no valía ni una sola frase. ¿Puedes imaginar la gélida humillación de ese momento? Ser borrada de la historia no con una condena, sino con la indiferencia más absoluta. No fue una purga legal, fue una purga simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. El decreto no era solo un documento, era un exorcismo, un ritual diseñado para limpiar la casa de Windsor de una presencia que se había vuelto tóxica, una mancha que amenazaba con extenderse y contaminar el reinado del nuevo rey. Y en esa limpieza, Sarah Ferguson fue barrida junto con los escombros, tratada no como una exmiembro de la familia, no como la madre de 2 princesas de sangre, sino como una simple ocupante ilegal cuyo tiempo, finalmente, se había acabado. El mensaje era claro. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, y el frío drama político se convierte en una tragedia casi insoportablemente humana. La periodista real Emily Maitlis, sí, la misma Emily Maitlis que condujo esa infame autopsia televisada de 2019, afirmó más tarde en su podcast que el impulso para expulsar a Andrés de Royal Lodge no provino únicamente del rey Carlos. Describió una reunión, una confrontación, en la que participaron el príncipe Guillermo y las propias princesas Beatriz y Eugenia, las hijas por las que supuestamente existía todo el acuerdo del trípode. Según este relato, que se ha filtrado a través de los impenetrables muros del palacio, le dijeron a su padre que se fuera, que abandonara la casa, que aceptara su destino o se arriesgara a que la mancha de su nombre las salpicara a ellas, arriesgándose a perder sus propios títulos reales y su lugar en la familia.
Léase de nuevo, sus propias hijas, la misma base de la narrativa de Sarah Ferguson, los pilares de su trípode cuidadosamente construido se habían derrumbado sobre él, aplastándolo bajo el peso de su propia vergüenza. No podemos verificar de forma independiente cada detalle de ese relato. El palacio, como siempre, permanece en silencio. Pero el resultado fue claro e innegable. La familia había cerrado filas. Los lazos de sangre con la corona, con la institución, resultaron ser más fuertes que los lazos de sangre con su padre. Fue la máxima traición, el golpe de gracia asestado no por un monarca distante o por cortesanos sin rostro, sino por la propia carne y sangre de Andrés. El mensaje era inconfundible y brutalmente claro. La supervivencia de la monarquía y su propio lugar dentro de ella era más importante que la lealtad a un padre caído en desgracia. Andrés estaba fuera, y Sarah Ferguson, por extensión, no tenía a dónde ir. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio e incluso su propia familia lo sabían. La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad. Y cuando se vieron obligadas a elegir entre su padre y su deber, las princesas Beatriz y Eugenia eligieron el deber. Con esa elección, el trípode no solo se rompió, fue pulverizado, dejando a Sarah completamente sola, una reina sin reino, sin castillo y ahora sin su supuesta corte familiar. El anuncio del palacio dio a Andrés y Ferguson un plazo. Primero se informó que tendrían que irse antes del 25 de enero de 2026. La fecha era una sentencia, una línea en la arena trazada por una mano invisible. Pero el 25 de enero llegó y se fue, y las luces de Royal Lodge seguían encendidas. Seguían allí, desafiantes en su ocupación, pero el ambiente dentro de esos muros históricos había cambiado irrevocablemente, ya no era un santuario, se había convertido en una jaula dorada, un lujoso limbo donde esperaban su exilio. Las 30 habitaciones, antes un símbolo de estatus y privilegio, ahora resonaban con el eco de un futuro incierto. Cada pasillo, cada salón de recepciones, cada rincón de los vastos terrenos estaba impregnado de un silencio tenso, un silencio que zumbaba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Mientras Andrés al menos tenía un destino, una cabaña comparativamente humilde en la remota finca de Sandringham, llamada Wood Farm, un lugar para desaparecer del ojo público, Sarah Ferguson no tenía nada, absolutamente nada. El mundo de Andrés se había reducido a una fracción de lo que fue. Wood Farm, con sus modestas 2 salas de recepción y una cocina, era un exilio formal, no un simple cambio de dirección. Es el lugar donde los miembros de la realeza caídos en desgracia van a ser olvidados y los exiliados no reciben fiestas de despedida, simplemente se desvanecen en la niebla de Norfolk. Para Sarah, la situación era aún más precaria. La cuenta atrás no era solo para abandonar una casa, era para enfrentarse a la aniquilación de su identidad cuidadosamente preservada. Cada día que pasaba, los muros de Royal Lodge parecían cerrarse sobre ella, recordándole que el mundo que había conocido durante 20 años, el mundo que le proporcionaba relevancia y un telón de fondo para sus ambiciones, estaba a punto de desaparecer para siempre. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de pánico, rabia y miedo. La purga no sería un evento único y limpio, sino un lento y agónico desmantelamiento de sus vidas, pieza por pieza, humillación por humillación. La jaula dorada, que una vez la protegió del mundo exterior y de sus propias dificultades financieras, ahora la mantenía atrapada, esperando un final que era a la vez inevitable y terriblemente desconocido. El reloj avanzaba, y cada tic-tac era un paso más hacia el abismo. El verdadero pánico para Sarah Ferguson comenzó cuando la fría realidad de su situación se hizo evidente. No tenía a dónde ir. Había sido propietaria de una casa en Londres, una elegante propiedad de 4.25 millones de libras que compró en 2022. Era su salvavidas, su plan de contingencia, un hogar propio lejos de la sombra de Windsor. Pero, en un acto de asombrosa falta de previsión o de desesperación financiera, la había vendido en 2025,
el mismo año en que el palacio comenzó sus movimientos decisivos contra Andrés. Piénsese en eso. Vendió el único hogar que poseía, su única vía de escape, dejándose completamente vulnerable y a merced de una familia que ya la había juzgado. Sus hijas, las supuestas razones de ser del trípode, solo podían ofrecer soluciones temporales. La princesa Beatriz tenía una casa en los Cotswolds, la princesa Eugenia dividía su tiempo entre Portugal y un apartamento en el Palacio de Kensington. Ninguna podía ofrecer a su madre una base permanente. No tenían el espacio, la estabilidad o, francamente, dada la tormenta que se avecinaba, posiblemente la inclinación para asumir el problema de una madre radiactiva de forma permanente. El mensaje implícito era claro. Podías quedarte en el sofá, pero no podías quedarte para siempre. Personas con información privilegiada, las voces anónimas que narran la verdadera historia de la monarquía, dijeron a los periodistas que Ferguson no tenía a dónde ir. Una fuente, con una crueldad lapidaria, usó la palabra sin hogar. Una mujer que había pasado 2 décadas en una mansión de 30 habitaciones en Windsor era ahora, efectivamente, una indigente de alta sociedad. Desesperada, según se informa, comenzó a preguntar por Adelaide Cottage, la antigua y mucho más modesta casa del príncipe Guillermo y Kate. La solicitud alarmó a los asesores del palacio, dada su inextricable conexión con los archivos de Epstein, dado el intenso escrutinio sobre el gasto real y dadas las constantes preguntas sobre su propia conducta, la idea de regalarle otra casa de gracia y favor era políticamente tóxica. Era veneno. La respuesta, al parecer, fue un no rotundo y silencioso. El palacio no iba a recompensar el escándalo con más privilegios. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Para Sarah, cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. La institución que una vez la había sostenido, que había financiado su estilo de vida de fantasía, ahora le daba la espalda, dejándola a la deriva en un mar de incertidumbre y de facturas impagadas. Mientras su mundo residencial se desmoronaba, el imperio profesional que Sarah Ferguson había pasado décadas construyendo se convertía en cenizas. Durante años había luchado por forjarse una identidad fuera de sus conexiones reales. Escribió libros infantiles, se convirtió en el rostro de campañas para perder peso, dirigió organizaciones benéficas, fundó empresas en un frenesí de actividad que a menudo parecía más desesperado que estratégico. En las semanas posteriores al anuncio de octubre de 2025, todo ese frágil edificio comenzó a derrumbarse con una velocidad aterradora. 6 empresas que dirigía estaban en proceso de disolución. 6. No una. 6 empresas distintas, muchas de las cuales, según los registros, debían dinero o apenas existían en el papel, se estaban cerrando. Su organización benéfica insignia, Sarah's Trust, anunció que cerraría en el futuro previsible, citando en un lenguaje diplomático pero inequívoco su imagen pública dañada. Piénsese en lo que significa cuando tu propia organización benéfica, el vehículo de tu supuesta filantropía, cierra porque tu reputación se ha vuelto demasiado tóxica para soportarla. Es el equivalente a que tu propio salvavidas te arrastre bajo el agua. Y la hemorragia continuó. Organizaciones importantes que previamente se habían asociado con ella, nombres prestigiosos como el Teenage Cancer Trust y la British Heart Foundation, la eliminaron silenciosamente como patrocinadora. No hubo comunicados de prensa condenatorios, no hubo declaraciones públicas, simplemente borraron su nombre de sus sitios web y siguieron adelante. El silencio fue deliberado. El mensaje, inconfundible. En el mundo de la alta sociedad y la filantropía se había convertido en una paria. Exasesores reales, hablando bajo el velo del anonimato, le aconsejaron que consiguiera un trabajo normal, que se mantuviera completamente fuera del foco de atención, que aceptara que la redención pública no estaba sobre la mesa. La idea de que pudiera escribir un libro revelador, algo que, según se informa, había considerado como una forma de generar ingresos, fue descartada. Aparentemente, incluso ella podía ver que las consecuencias serían catastróficas. Para cuando llegaron las últimas semanas en Royal Lodge,
Sarah Ferguson era una mujer sin flujo de ingresos, sin plataforma profesional, sin título, sin organización benéfica y sin hogar. Su imperio personal y profesional no había caído, había sido reducido a escombros y cenizas. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, en enero de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrió sus archivos y desató un infierno. Más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con su investigación sobre Jeffrey Epstein se hicieron públicos, y enterrados en esa montaña de papel, como minas terrestres esperando a ser detonadas, estaban los correos electrónicos. Correos electrónicos que lo destruyeron todo para Sarah Ferguson. Durante años, había mantenido una historia cuidadosamente elaborada sobre su conexión con Epstein. La llamó un gigantesco error de juicio en una entrevista de 2011, un único y lamentable lapso. Pero los correos contaban una historia radicalmente diferente. En mensajes firmados por Sarah, Ferguson describía a Epstein como el hermano que siempre he deseado. No un conocido, no un contacto de negocios, sino un hermano. El lenguaje era íntimo, cálido, profundamente familiar, y para un público horrorizado, profundamente incriminatorio. En otra nota, escribió: «Estoy a tu servicio, solo cásate conmigo», en lo que parecía ser una oferta desesperada para gestionar algunas de sus propiedades a cambio de apoyo financiero. Este no era el lenguaje de alguien que había cometido un error y seguido adelante, era el lenguaje de alguien inmerso en una relación personal y transaccional con uno de los depredadores más notorios de la historia moderna, pero quizás el detalle más perturbador, el que conmocionó al público hasta la médula, fue un correo electrónico de 2009 en el que Ferguson planeaba un almuerzo con Epstein en Miami y mencionaba que sus hijas, Beatriz y Eugenia, entonces de 21 y 19 años, se unirían a ellos. En 2009, el año de la condena de Epstein por solicitar a una menor para la prostitución. 6 meses después de su declaración pública llamando a Epstein un gigantesco error, otro correo parecía mostrar a Ferguson disculpándose con él por haberse distanciado, llamándolo un amigo firme, generoso y supremo. La verdad, escrita en tinta digital, no permanece enterrada, se levanta. Y esta vez tenía un rostro. El de una mujer cuya historia de error se había revelado como una mentira calculada, una ficción diseñada para ocultar una relación que era mucho más profunda, oscura y comprometida de lo que el mundo jamás había imaginado. Su portavoz emitió una respuesta mínima y genérica. Nadie quedó satisfecho. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. Aquí está el detalle que hace que todo sea más extraño, el giro que eleva esta historia de un simple desalojo a algo que se asemeja a una fuga clandestina. Sarah Ferguson no se fue de Royal Lodge con Andrés, no esperó a la fecha límite, no hizo una declaración, no se despidió. El Daily Mail, citando fuentes dentro de la finca de Windsor, informó que el último avistamiento confirmado de Sarah Ferguson en Royal Lodge fue en septiembre de 2025, meses antes de la fecha límite oficial, meses antes de la partida final de Andrés y, crucialmente, meses antes de que los documentos de Epstein cayeran y el mundo se derrumbara a su alrededor. Fue vista subiendo a un coche, con el rostro deliberadamente apartado de las cámaras. Su destino no fue revelado, y no regresó. Piénsese en el momento. Septiembre de 2025. El mismo mes en que, según se informa, el rey Carlos y su consejo silencioso estaban preparando el anuncio de octubre para despojar a Andrés de sus títulos. Fue una coincidencia que Ferguson se desvaneciera justo semanas antes de que el palacio hiciera su movimiento, o sabía lo que se avecinaba. ¿Le había advertido alguien, un último amigo dentro de los muros del palacio, o simplemente había leído la escritura en la pared y había decidido salir antes de que la humillación pública se volviera completamente ineludible? Su última publicación en las redes sociales también fue de septiembre de 2025, una publicación genérica en honor al aniversario del 11 de septiembre. Después de eso, el silencio. Un vacío digital. Ni publicaciones,
ni apariciones, ni entrevistas, ni eventos reales, nada. Sarah Ferguson, la autoproclamada duquesa de York, se había borrado a sí misma de la vida pública, no de forma ruidosa ni dramática, como en sus escándalos pasados, sino por completo, con la sutileza de un espía desapareciendo en la niebla. Su partida no fue una salida digna, fue una fuga, una retirada estratégica y clandestina que sugiere un conocimiento previo, un instinto de supervivencia primario que la impulsó a adelantarse a la tormenta que sabía que estaba a punto de desatarse. Se deslizó en la oscuridad, dejando atrás la mansión de 30 habitaciones como un barco fantasma, un presagio silencioso y ominoso de la purga que estaba por venir. Dejó que Andrés enfrentara la tormenta solo. El trípode, al final, era cada uno por su cuenta. En la noche del 3 de febrero de 2026, el final llegó. Andrés Mountbatten Windsor, el hombre antes conocido como Príncipe Andrés, finalmente partió de Royal Lodge. Se fue solo, se fue al amparo de la oscuridad como un ladrón en la noche huyendo de la escena de un crimen. No hubo una reunión de despedida, ni una declaración del palacio, ni fotografías para documentar el momento. Después de 20 años, en una de las mejores y más históricas residencias reales de Gran Bretaña, se deslizó silenciosamente hacia Wood Farm, una modesta cabaña a 2 millas de Sandringham House, el lugar donde el príncipe Felipe, en sus últimos años, había elegido retirarse del mundo. El simbolismo era potente y deliberado. El mundo de Andrés se había encogido hasta convertirse en una sombra de lo que fue. La comentarista real Jenny Bond no se anduvo con rodeos. Describió el traslado a Norfolk no como un simple cambio de dirección, sino como un exilio formal. Y tenía razón, porque los exiliados no reciben fiestas de despedida, no reciben reconocimiento, simplemente desaparecen, borrados del presente y relegados a las notas a pie de página de la historia. La partida de Andrés fue el acto final y silencioso de la purga simbólica iniciada por su hermano, el rey. Carlos no solo le había quitado sus títulos, le había quitado su hogar, su estatus y su historia. Le había quitado la ilusión de que todavía pertenecía. La imagen de él saliendo solo en la oscuridad, sin el apoyo de la mujer que había estado a su lado durante décadas, es un poderoso testamento de su caída. El trípode, esa ficción de unidad familiar, se había roto de forma definitiva y humillante. La mujer que había compartido su casa se había desvanecido meses antes y las hijas por las que afirmaba haberlo hecho todo habían elegido, según los informes, la corona por encima de él. En esa noche fría de febrero, Andrés no era un príncipe, ni un duque, ni su Alteza Real. Era simplemente un hombre de 65 años, despojado de todo, dirigiéndose a un futuro de aislamiento y silencio. Las luces de Royal Lodge se apagaron detrás de él, una a una, marcando el fin de una era de arrogancia y exceso. El santuario se había convertido en una tumba. Si la partida de Andrés de Royal Lodge pareció el final de una era, lo que sucedió a continuación pareció sacado de un thriller político. El 19 de febrero de 2026, mientras se encontraba en su exilio en Norfolk, Andrés Mountbatten Windsor fue arrestado. Y no en un día cualquiera, sino en su 66 grado cumpleaños. La policía del Valle del Támesis llegó a su hogar temporal en la finca de Sandringham y lo detuvo bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. La acusación específica era explosiva, que mientras se desempeñaba como representante especial del Reino Unido para el comercio y la inversión internacional, había compartido documentos comerciales sensibles con Jeffrey Epstein. Si era condenado, podría enfrentarse a cadena perpetua. Fue retenido durante aproximadamente 11 horas antes de ser liberado sin cargos, lo que significa que la investigación está en curso. Pero el arresto en sí mismo ya había hecho historia. Andrés se convirtió en el primer miembro de la realeza británica de alto rango en ser arrestado en los tiempos modernos. Algunos comentaristas tuvieron que remontarse casi 4 siglos hasta el rey Carlos I para encontrar un momento comparable de crisis institucional. El nuevo rey Carlos,
emitió una breve y gélida declaración expresando su más profunda preocupación. Beatriz y Eugenia, una vez más, optaron por el silencio, y Sarah Ferguson estaba a un mundo de distancia del drama en Norfolk. Los informes la situaban primero en los Alpes franceses, visitando a amigos, y luego en los Emiratos Árabes Unidos. Fue vista sonriendo en la feria Art Basel en Doha, Qatar, asistiendo con la princesa Eugenia. Piénsese en la óptica, en la imagen brutalmente disonante. Su exmarido, el padre de sus hijas, está siendo arrestado en una fría mañana inglesa, enfrentándose a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, y ella está en una feria de arte en el desierto de Qatar. La desconexión era total y absoluta. La alianza, si alguna vez fue algo más que una conveniencia, estaba muerta y enterrada. Fuentes legales sugirieron que la policía podría querer hablar con ella sobre sus propias conexiones documentadas con Epstein a su regreso al Reino Unido. Un experto real, hablando con Fox News Digital, describió las acciones de ambos como vergonzosas. El arresto de Andrés no fue solo su humillación final. Fue el último clavo en el ataúd de la era de Andrés y Fergie, y una señal de que la tormenta, lejos de amainar, apenas comenzaba. Y así, en la primavera de 2026, este es el estado de Sarah Ferguson. No tiene un hogar permanente, no tiene una plataforma profesional, no tiene un título real en ningún sentido activo y significativo. Tiene 66 años. Está inextricablemente vinculada a uno de los escándalos más dañinos de la historia real británica moderna y se le aconseja en privado que la redención pública simplemente no está disponible para ella en este momento. Y sin embargo, y este es quizás el detalle más fascinante y problemático de todos, según se informa, todavía cree que merece una residencia real. Fuentes cercanas a su círculo cada vez más reducido dicen que se ha estado comparando con la princesa Diana, argumentando que se le debe el mismo tipo de tratamiento de gracia y favor. Pero el palacio sabe que la comparación es absurda. Diana, cualesquiera que fueran las controversias de su propia vida, nunca estuvo conectada con Jeffrey Epstein. Diana nunca fue nombrada en documentos del Departamento de Justicia. Diana nunca escribió correos electrónicos llamando a un delincuente sexual convicto su hermano. La comparación no se sostiene, y el palacio, en su silencio calculado, lo sabe. El silencio no es un accidente. En las comunicaciones reales, el silencio es una estrategia. Y la estrategia aquí ha sido consistente. Sarah Ferguson debe ser tratada como si apenas existiera. El silencio dice: hemos terminado con esto. Estamos avanzando. Este capítulo está cerrado. Pero para Sarah Ferguson, el capítulo está lejos de cerrarse. Donde quiera que esté ahora, en el Golfo, en los Alpes, en el cuarto de invitados de un amigo en algún lugar de Europa, lleva consigo el peso de todo lo que sucedió dentro de esas 30 habitaciones. Lleva los correos electrónicos, los documentos, la historia. Royal Lodge ha sido vaciado. El contrato de arrendamiento ha sido terminado. Las luces están apagadas. Pero la historia de lo que sucedió dentro de esos muros y lo que dice sobre el poder, el privilegio, la lealtad y el precio de la proximidad a hombres peligrosos no va a desaparecer. La mansión está vacía, las puertas están cerradas y Fergie se ha desvanecido en la oscuridad, convertida en el fantasma de Royal Lodge, una advertencia silenciosa sobre lo rápido que se puede pasar de un palacio a la nada. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. La historia nos dice que la gente se recupera del escándalo, pero la historia también nos enseña que algunas conexiones son simplemente demasiado cercanas, algunos documentos demasiado dañinos y algunas revelaciones demasiado crudas para un regreso limpio. ¿A dónde va Sarah Ferguson desde aquí, literal y figurativamente? Es una de las historias más genuinamente sin resolver en el mundo real británico en este momento.